Le estamos extendiendo a nuestros apreciados amigos, hermanos, conocidos, que siempre escuchan estas grabaciones sobre la palabra de Dios. Le extendemos un cordial saludo, un saludo cristiano, un saludo de todo corazón. Estamos grabando una serie de temas cristianos, temas que son de gran reflexión para un buen estudiante de la Santa Palabra. Hoy vamos a tocar un tema que se titula Un poder que transforma y eleva. Repito, un poder que transforma y eleva. Y que lo encontramos nosotros en Mateo 13:33, que nos dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. También encontramos en Lucas 13:20 y 21 nos dice: también dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea, a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaba representada todas las clases de la sociedad. Allí estaba el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, el ladrón que lleva impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante, el que no necesitaba trabajar, el encumbrado, el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos con otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Al echar un vistazo, estos hombres encumbrados, cultos, sobre la extraña asamblea, se preguntaron: ¿se compone el reino de Dios de semejantes elementos? Nuevamente el Salvador contestó con esta interesante parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó todo leudo. Se comenta que entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todo lo que se somete al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura
algo completamente externo, debe ser colocado dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho acto para el reino de gloria, para el reino de los cielos. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrá convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todo lo que quieran ser salvo, sea encumbrado, humilde, rico, pobre, ladrón, deben someterse a la operación de este poder. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo, corrigiendo esto o aquel mal hábito, y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe, el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero no tener de nuestro pensamiento pueda seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se lo exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se opone a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos inducirá a hacer lo bueno, porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentado en la palabra que Cristo dirigió a Nicodemo, a ese gran maestro de Israel, al cual le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. De igual manera, el apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración divina, por el Espíritu Santo, nos dice: Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Porque por gracia sois salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra de Cristo ha de tener un efecto santificador
en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad nos producirá espíritus de rivalidad. Nunca se dará esto. Ambiciones, deseos malos. El amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y cambiable. No depende de las alabanzas que nos hagan los seres humanos. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda en amor a Dios y aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otros porque ellos lo aman a Él. Le agradan porque aprecian sus méritos, sino porque constituye una posición comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son malentendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariablemente su camino. La persona es amable y considerado, humilde en opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. El apóstol nos exhorta: conforme es santo aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: habéis de ser santo porque yo soy santo. La gracia de Cristo ha de dominar el genio, la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostrado por el hermano a la hermana y al hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia. El semblante cambia. Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda inscrita allí. Se revela la dulce paz del cielo. Se expresa allí una bondad habitual, un amor más que humano. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente, el alma y la fuerza queden en armonía con la vida divina. El hombre con su naturaleza humana llega a ser partícipe de la divina. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter. Y mientras se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himno arrobador y Dios y Cristo se regocija sobre las almas transformadas a la semejanza divina. Qué importante reflexión nos deja esta lección. El ser humano, por su propio esfuerzo, jamás puede ser transformado. Ojalá tenga la educación más elevada. Ojalá haya hecho numerosos cursos de sociología, de psicología, de relaciones humanas. Nunca puede haber un cambio profundo en él. ¿Por qué? Porque este cambio lo produce nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en cada persona. De ahí la importancia de buscar a Cristo cada día. Él nos dice: sin mí nada podéis hacer. No importa cómo tú te encuentres, busca a Cristo de todo corazón y Él va a producir en tu corazón profundos cambios en tu vida, que hoy necesita mucho nuestro mundo. Hoy más que nunca necesitamos de Cristo. Al hacer nosotros un análisis
de la sociedad la encontramos en crisis, guerras, enfrentamientos, hogares destruidos, criminalidad, vicios, drogas, alcoholismo y tantas cosas que golpea la sociedad cada día. ¿Por qué? Porque el hombre necesita urgentemente a Cristo en su corazón. La cultura nunca lo va a hacer. Aunque hoy tenemos la oportunidad de estudiar, cursar estudios hasta superiores en universidades, sin embargo, la sociedad sigue en decadencia. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede transformar el corazón humano si le buscamos con humildad. En estas enseñanzas que Él nos ha impartido a través de esta parábola, podemos encontrar eso, apreciado amigo. Bien, estamos grabando estos temas, esperamos que tú los escuches. Me gustaría que te inscribas y también tú lo puedes escuchar si tú entras en la internet en YouTube, Gustavo Pacheco N. Allí yo he grabado una cantidad de temas que los he compartido con los amigos, esperando que les sirva de mucho. Porque repito, hoy más que nunca necesitamos buscar de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios te bendiga.